Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Gema Lisset Caballero Cruz, Jocelina Shelly García Sosa, Yesenia Guadalupe Juárez Santos. Al lugar donde nos dirigimos fue a la comunidad de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, con el objetivo de identificar las características educativas y comunitarias que prevalecen en el entorno social de esta población, empleando las herramientas de la observación participante y la entrevista para obtener la información que se necesitaba. Bernat, 1994, define la observación participante como el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de forma natural, y luego salirse del escenario para sumergirse en los datos y comprender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca de ello. Por otra parte, Naum, 1985, nos plantea que la entrevista es un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un problema en específico. Estas actividades se realizaron en la semana comprendida del 8 al 12 de enero del presente año. Ocotlán es un lugar lleno de mucha riqueza histórica y cultural. Todas estas características las podemos apreciar en su arquitectura, espacios históricos. Su nombre proviene del náhuatl, que es Ocotl y Tlán, que significa ocote o pino, es decir, entre o junto los ocotes. Su fundación oficial se dio un 4 de agosto de 1955. La denominación de Morelos la recibió en honor y en memoria de José María Morelos. Esta denominación se le dio por un indicio histórico que señala que José María Morelos y Pavón pasó por Ocotlán, en donde acampó, en donde actualmente se encuentra su estatua en el jardín municipal, en su paso para dirigirse a la costa en la Guerra de Independencia. En el año de 1924 se elevó al título de ciudad, llamándose así Ocotlán de Morelos. Durante nuestra semana de observación, contamos con la ayuda de una cronista para poder realizar nuestras visitas, quien nos llevó a conocer los diferentes espacios que hay en Ocotlán. Uno de ellos fue el mural del pintor Rodolfo Morales, que es uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la ciudad. Fue un pintor de la corriente surrealista, quien fue encargado de restaurar espacios históricos en Ocotlán, como la iglesia, el exconvento, obras que financió con la venta de sus pinturas. A lo largo de su vida pintó solamente 3 murales, uno de ellos considerado como Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca en el 28 de agosto del 2018, ubicado en donde antes era el Salón de Cabildo en el Ayuntamiento. En el mural se encuentran plasmadas características como las actividades económicas de Ocotlán, por ejemplo, la guarachería, los oficios de telar de pedal, la elaboración del mezcal, la guarachería. Dentro de sus pinturas destacaban la aparición de mujeres, esto porque la mayor parte de su infancia estuvo rodeada de ellas, y también destacan las pinturas de los perritos. Dentro del exconvento se encuentra una galería con sus obras, por ejemplo, collage, cuadros y también sus pinturas en forma cilíndrica, que van desde los 2 a 3 metros de altura aproximadamente. El templo y el exconvento son edificios emblemáticos e históricos de la ciudad, los cuales se caracterizan por su arte puro dominico perteneciente a la ruta dominica, esto con la llegada de los frailes dominicas en el siglo XVI, quienes se encargaron de mover a la población para llevar a cabo dichas obras. En este tiempo se produjo un conflicto entre los religiosos y los hacendados españoles, quienes se llevaron a trabajar a los indígenas a las recién descubiertas minas de Santa Catarina, motivos por los que se dejó el templo y el convento inconclusos. Años después lo terminaron algunos esclavos e indios. Como tal, no se considera un convento, por sus dimensiones pequeñas y por el número de frailes que debía de tener un convento. El templo de Ocotlán es de dimensiones pequeñas en comparación con otros templos de la época. Se dice que tardó alrededor de 200 años en concretarse la construcción del templo y del convento. En el patio del exconvento podemos encontrar la picota,
lugar que se usaba para castigar a las personas en la época de la Santa Inquisición. Actualmente el espacio hoy en día se ocupa para eventos sociales. Como parte de nuestra visita asistimos al taller Ángel Aguilar, perteneciente a la Ruta Mágica de las Artesanías, donde se hace la elaboración de la cuchillería. Nos mostraron un poco de la historia, el procedimiento, la técnica. Ellos utilizan la técnica de Toledo, España, enseñada por los frailes dominicas en el siglo XVI. El procedimiento de la elaboración de sus piezas es totalmente artesanal. Solo utilizan el mandril, que es una de las maquinaria para realizar el proceso de pulido. Los materiales con los que trabajan son totalmente reciclados. Utilizan todo tipo de materia. Un dato que resulta interesante es la mezcla que se puede crear. Al igual de esta manera, realizamos una visita al taller del señor Elesban Ríos Hernández, quien nos realizó una demostración de cómo elabora sus guaraches. El tipo de guarache que realizó en esta ocasión es el acapulqueño cruzado, pero en realidad nos comenta que maneja alrededor de 60 modelos. Se nos asignó la escuela primaria matutina Francisco Javier Mina, ubicada en Loma Grande, Ocotlán de Morelos. Durante nuestro primer día de observación en la primaria, pudimos apreciar primeramente que la mayoría de los pequeños llegan solos a la escuela. Son minoría a quienes los van a dejar hasta el pórtico de la institución, y que a pesar de que la pandemia ya no sea tan escuchada, la escuela sigue implementando medidas de seguridad sanitaria, como dar gel antibacterial para poder acceder a la institución. Al acceder, nos presentamos con la directora de la escuela, la cual nos recibió muy bien. Observamos el homenaje que se realizaba, dirigido por el segundo año de primaria, y nos sorprendió la fluidez con la que leían. Referente al código de vestimenta, para los niños era uniforme escolar, para los maestros camisa blanca y pantalón azul marino. La jornada de esta escuela primaria es de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. La escuela cuenta con 6 grupos de primero a sexto, con una dirección, una biblioteca escolar, la cual no tiene sillas, puesto que los niños llevan su tapete y se acuestan a leer. Un aula de medios, la cual lleva 5 años sin utilizarse. Un aula destinada a USAER y con un total de 127 alumnos. Durante nuestro recorrido, pudimos observar que su infraestructura se encuentra en muy buen estado. Tienen un área de comedor donde los niños pasan el recreo. Asimismo, unos lavabos para que se puedan lavar las manos. Referente a esto, vimos una cafetería, la cual es atendida por madres de familia. Ofrecían tacos, gelatinas, aguas y otros alimentos para los niños a precios muy económicos. Sin embargo, algunos desayunadores se hallaban deteriorados. Asimismo, había un área de juegos, la cual ya estaba en muy mal estado. Consideramos debería arreglarse, puesto que en el recreo no observamos que los niños se acerquen a ella. Por otra parte, cuentan con 2 canchas. La del primer nivel es para básquetbol, con una sola canasta. La del segundo nivel cuenta con 2 porterías destinadas a fútbol. Lo que sí vimos era que tenían demasiadas plantas y árboles, y nos llamó mucho la atención y se nos hizo muy interesante. Durante el segundo día de observación en la escuela primaria, nos centramos en realizar entrevistas a los docentes y a los administrativos, con el fin de recabar mayor información. Entrevistamos a 3 profesores, de primer grado, segundo grado y cuarto grado, los cuales nos hablaron sobre los desafíos que han enfrentado en su labor docente, cómo relacionan las actividades con la comunidad y otras interrogantes, lo cual consideramos que fue una excelente oportunidad para nosotras como docentes en formación. Por otro lado, se entrevistó a la docente de USAER, la cual nos contó cómo trabaja con los docentes de grupo en conjunto. De igual forma, resaltamos la importancia de esta entrevista, puesto que en un futuro, cuando laboremos, podremos encontrarnos casos de niños con dificultades de aprendizaje. En general, la escuela primaria estaba en buenas condiciones. Eran muy pocas las áreas donde se hallaba un deterioro y hacía falta infraestructura inclusiva.
Este fue un primer acercamiento a una escuela primaria, esperando tener un conocimiento previo para la siguiente jornada de práctica, donde ya nos adentraremos más a fondo a la actividad escolar. Durante el recorrido en la comunidad de Ocotlán de Morelos, pudimos apreciar que habían instituciones de educación formal que ofrecían diferentes talleres o cursos. Primeramente, observamos una escuela de computación, la cual cuenta con validez oficial. Encontramos también escuelas de belleza y cursos de inglés, las cuales no contaban con validez oficial, pero todas ellas eran del sector privado. Referente a este tipo de educación, encontramos también que el municipio ofrece diferentes talleres, como por ejemplo la banda filarmónica, que es integrada por niños, jóvenes y adultos. Ofrece talleres de violencia plasmada en pintura y ofrece clases de zumba. Durante el recorrido observamos también que dentro de la comunidad hay más de 2 centros de alcohólicos anónimos. Por otra parte, la iglesia también ofrece retiros para mujeres, hombres y niños, así como el catecismo que ya conocemos. Asimismo, dentro de la iglesia pudimos apreciar que hay papeles pegados, una que ofrece una jornada vocacional para quienes quieran ser sacerdotes. Lo que llamó demasiado nuestra atención es que casi no hay lugares o instituciones que ofrezcan educación formal. Consideramos que sería una grandiosa oportunidad para los habitantes de la comunidad el anexar más de estos talleres. Notamos también que referente a la educación informal, la comunidad cuenta con acceso a muchas cosas: internet, radio, televisión. Nos comentaron varios habitantes que esto era porque la comunidad ya era semi-urbana. Pudimos observar dentro de la comunidad de Ocotlán de Morelos que por esta ya ser una comunidad semiurbana, cuenta ya con todos los servicios básicos, tales como agua, electricidad y drenaje, no siendo así con las colonias más alejadas del centro de la población, ya que éstas aún no cuentan con la infraestructura suficiente para soportar todos los servicios. Incluso en algunas calles de las colonias más alejadas, aún existen calles sin pavimentar y con poca o nula iluminación pública. Respecto al poder adquisitivo que observamos en la comunidad, pudimos percatarnos que realmente es una población con muy buen poder económico, ya que en su mayoría los habitantes son comerciantes y poseen negocios propios, ya sea en el mercado, en las calles principales e incluso en sus hogares. Por lo tanto, la migración en los habitantes no es algo común, ya que la situación económica que se vive en Ocotlán es diferente a las poblaciones cercanas, en donde la inmigración de esos poblados pequeños hacia Ocotlán es mucho más evidente, ya que buscan mejores oportunidades para sus familias. Debido a la organización política que existe en la población, que ya se rige por partidos políticos, la participación ciudadana es casi nula, ya que, dicho por los servidores públicos entrevistados, las personas de la comunidad ya no se integran a actividades como los tequios para la limpieza de las calles principales de la población o alguna otra actividad de esa naturaleza. Incluso ya son muy pocas las personas que asisten a las asambleas generales que son convocadas por las autoridades. Los espacios recreativos dentro de la comunidad son varios, tales como el parque municipal que está ubicado frente al Palacio Municipal, el exconvento de Santo Domingo, Ocotlán, el atrio de la iglesia que de igual manera está ubicada en el cuadro principal de la población. También dentro de la población existen algunas actividades y talleres que se imparten por maestros en estos oficios, tales como el taller de cuchillería, los talleres de guarachería, talabartería y de artesanías, que pueden ser visitados bajo previa cita y se le pueden ofrecer a los habitantes una amplia explicación de cada uno de estos talleres. La población de Ocotlán de Morelos ya no conserva ninguna lengua originaria, ya que actualmente no hay ningún habitante que hable alguna de ellas. Situación diferente en sus agencias, en donde aún se conservan algunas lenguas originarias y sus variantes. La vestimenta en Ocotlán, de la misma forma que en las lenguas originarias, ya no es fácil de ver, ya que por ser semiurbana, la vestimenta ha cambiado a una tradicional a una más moderna como en las ciudades. Si bien es cierto, la economía de Ocotlán se basa en el comercio, pues todos los viernes se lleva a cabo el tianguis más grande, que se lleva realizando desde hace 400 años, en un espacio que propicia el intercambio cultural y social. Este ocupa las principales calles de la ciudad.
Se puede encontrar todo tipo de productos, animales, comida, fruta, trastes, ropa, verdura, herramientas. Los vendedores son locales y también foráneos. Algunos llegan a venir desde el Istmo y diferentes lugares. La aglomeración de las personas y el paso resulta muy complicado